Pero déjeme saludar en estos momentos, agradecerle su generosidad al maestro, al escritor Fabricio Mejía, a quien me da mucho gusto saludar en este espacio libre como el viento. Fabricio, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Vicente. Ya regresando aquí después de que te quitaron. Pues sí, carajo, no nos dejan en paz. ¿Por qué no se van ¿Por qué no se van allá con Loretito, hombre, en lugar de estarnos tumbando la transmisión? Pero bueno, vámonos con lo que hay, mi querido Fabricio. Déjame preguntarte, ¿qué piensas? Me llama mucho la atención que el New York Times asegure que a Tomás Cerón no lo extraditan por el posicionamiento de México sobre Palestina. Hay que recordar que Tomás Cerón de Lucio es buscado por las autoridades mexicanas y se encontraría escondido en Israel. Preparémonos pues para ver cuál es la reacción por el posicionamiento del presidente en el tema de Cuba, en el tema de Venezuela. No, pues así está camarón la cosa, ¿no, Fabricio? Sí, imagínate que las relaciones internacionales se manejaran en ese caos que supone el New York Times, ¿no? Donde digamos, los acuerdos entre policías, la Interpol, etcétera, obedecieran a este tipo de vaivenes de la política exterior, de las situaciones del posicionamiento de México en política exterior, que además nunca ha sido otro en este gobierno que el que dice la Constitución. Y entonces me pareció extraña la nota, no sé si así se manejan las cosas, pero lo que sí es cierto es que Israel ha servido de refugio para personajes como Tomás Herón, para personajes como Andrés Ruemer, que son perseguidos por la justicia mexicana y se van a ocultar ahí. En algún momento España también ha servido como esto, ha sido protegida, digamos, por el manto de los monárquicos. Así fue el caso de Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ¿no? Y Estados Unidos, digamos, mismo ha dejado de ser refugio de los delincuentes de cuello blanco en México porque pues ahí hay un juez en Brooklyn que pues es el que ha acusado no solamente a García Luna, y a García Luna pequeño y a los demás, sino también porque también tuvo el caso en sus manos de Nexium, ¿no? Entonces ahí ya no se puede, pero me pareció extraño que se manejara así. Si esto es así, realmente nos espera un batidillo de principios, reglamentos, etcétera, donde se confunden los acuerdos policíacos con la política exterior de los países. Imagínate tú. Imagínate, Fabricio. Oye, y hablando de expresidentes, porque mencionabas a Enrique Peña Nieto, ahora expresidentes como Fox, como Calderón, se unen en el tema de Cuba para respaldar al pueblo de Cuba. Estos personajes que han llamado dictador a López Obrador, ahora van contra la dictadura en Cuba, porque cuidado, Fabricio, cuidado, ya no vamos camino a Venezuela, vamos a convertirnos en la siguiente Cuba. No, estos no tienen remedio, Fabricio, pero dame tu opinión y perdón por mi sarcasmo. No, sí, tienes toda la razón. No hay más que sarcasmo, ¿no? En el caso de los expresidentes, el sarcasmo es como hacer un chiste sobre una caricatura, ¿no? Pero efectivamente esta idea, digamos, de cómo se generó, digamos, la opinión pública internacional sobre la base de fotografías falsas, videos falsos, es decir, videos que habían sido tomados en Nicaragua, que habían sido tomados en Sudáfrica, que habían sido tomados incluso la famosa fotografía que exhibió Artículo 19 y un congresista republicano de los Estados Unidos, bueno, pues era el malecón, digamos, de El Cairo, en Egipto, y no necesariamente, porque no tenían fotos de represión, no tenían fotos de, de, de las protestas multitudinarias que ellos decían en Cuba, ¿no? Yo no sé si
nuestro público vio este video del J de Prensa Alternativa que transmite desde Lima, cómo el J analizó todos los videos y lo único que, bueno, no encontró manifestaciones de más de 100 personas, pero sí encontró en todas las manifestaciones, las 12 concentraciones que hubo en la isla, este letrerito de Cuba Decide o Cuba Decide, que pertenece a una fundación en Miami que tiene relaciones con Marco Rubio y con el supuesto gobierno de Juan Guaidó. Entonces, ahí, digamos, estamos hablando de una operación que en el caso de México incluye a Acción Nacional, y que fue este zafarrancho que trataron de armar a las afueras de la embajada cubana en México, con muy pobres resultados. Se les revirtió absolutamente todo porque este señor de Acción Nacional, del Yunque, de la parte más rancia, de la derecha sinarquista mexicana, acabó diciéndole negro, maricón a un pobre guardia de la embajada cubana, y entonces se revirtió. Pero es parte, digamos, fue parte Acción Nacional de este entramado para generar la idea de que en Cuba había una protesta parecida a la del 94, ahora con el tema de la pandemia, y los expresidentes se olvidan que, digamos, esas protestas que existen, aunque no son tan multitudinarias, no son producto más que del bloqueo de medicinas, de productos que se impide que lleguen a la isla, y no precisamente de un mal manejo de pandemia, ¿no? Hay una comparación por ahí de dos poblaciones, digamos, muy parecidas en lo numérico, no en lo social, pero en lo numérico, de Bélgica y Cuba, 11 millones, y cómo se comportó de una manera desastrosa en Bélgica y no así en Cuba. Oye, Fabricio, esto es parte del modus operandi o vivendi, ya tú me dirás, de medios de comunicación, de personeros, de mercenarios que se la pasan pues generando narrativas desde medios formales o desde redes sociales. Y te lo pregunto porque esto es importante en tiempos de mentiras, o que antes era montajes, Loret. Esto es importante porque son al fin y al cabo montajes para pues confundir a la gente, o para pues para todo este ruido que se ha generado. Sí, imagínate que el J desde Lima analiza los audios donde se dice abajo la dictadura, muera el comunismo, no sé qué, y jamás ubica en ninguno de los videos una cara que esté diciendo esta consigna, donde se esperaría que efectivamente las consignas fueran más sobre las medicinas o sobre las vacunas, ¿no? Hay esta idea, digamos, de montar un video para generar la idea de que existe una enorme movilización en Cuba, ¿no? Y como dices, bueno, esto de los montajes, me parece que Loret ya ha llegado al grado más ridículo del asunto, que es hacer un montaje de lo que dijeron los testigos en su careo con la justicia mexicana, y en el caso del montaje de Israel Vallarta, ya para decir que él triunfó, agarra un video de las declaraciones de estos testigos con Julio Astillero y hace un montaje de eso, ¿no? Y entonces ya es prácticamente que se vive, digamos, en una realidad alterna que tú puedes fabricar, y además estoy convencido de que no le queda ninguna duda de que eso es real, ¿no? De que él salió triunfante de ese juzgado, y no exhibido como parte de ese otro engranaje que hubo en México, que era
la Secretaría de Protección, de Seguridad Pública, perdón, de García Luna, que hizo miles de montajes que exhibía a la gente detenida como si fuera ya un delincuente sentenciado, y que produjo telenovelas, produjo spots publicitarios, etcétera, cuando ahora sabemos el señor García Luna estaba protegiendo al cártel de Chapo Guzmán desde una posición privilegiada en el Estado mexicano, ¿no? Déjame pedirte tu reflexión, Fabricio. ¿Está sentenciada la sociedad mexicana? Déjame enfocarme en México porque este tema es mundial, pero ¿está sentenciada la sociedad mexicana a este ruido, a las mentiras, a medios que no castigan a sus comunicadores o periodistas por mentir, que los mantienen por negocio? Estamos sentenciados a seguir aguantando medios de comunicación con intereses muchas veces inconfesables, que generan montajes, generan silencios o de plano cuentan mentiras. Te lo digo por este caso y por los que vemos. Yo estaba tratando de analizarle para la audiencia en estos días la trascendencia de un quién es quién en las mentiras, por ejemplo, en Palacio Nacional. Bueno, es controversial, algunos dicen que es un despropósito absoluto, vamos a debatirlo. Bueno, entonces hablemos de la trascendencia de exhibir desde medios independientes a esos que mienten arteramente. ¿Cómo ves esta realidad y esto que te planteo? Porque yo creo que parte de la democracia para una sociedad es tener acceso a medios confiables o a la libertad de expresión, pero muchos, apelando a la libertad de expresión, la tuercen para mentir, y eso no es libertad de expresión, Fabricio. ¿Cómo ves esto que te planteo? Yo sí considero que es fundamental en esta transformación y lo que se nos viene. Sí, yo creo que aquí lo que no es libertad de expresión es gritar fuego en un cine cuando no hay, ¿no? Que eso es lo que hacen muchos de estos medios, ¿no? Lo que hacen es decir, fuego, no hay medicamentos para el cáncer, etcétera, etcétera. Y entonces eso no es libertad de expresión. Lo que hay que entender aquí es que en una sociedad democrática la información es un bien público, no es propiedad de nadie, y por lo tanto tiene que cuidarse. ¿Cómo se cuida? Bueno, pues si los medios realmente tuvieran, los medios tradicionales tuvieran verificadores, tuvieran editores responsables, tuvieran dueños responsables de este bien público, no haría falta que en la mañanera se creara esta sección de quienes quieren las mentiras. Pero como no lo tienen, todos los medios, Vicente, tienen por escrito códigos de ética. Tienen algunos de ellos verificadores, es decir, que cuando tú les mandas algo como columnista, como reportero, hay una persona o varias que dicen, a ver este dato, a ver este otro, esta fecha está mal, está bien. Se supone que tienen eso. Bueno, eso no ha funcionado. Si es que lo tienen, yo creo que no los han de haber recortado ahora cuando se les quitó el presupuesto federal, y por supuesto se pasan por el arco del triunfo los códigos de ética que todos ellos tienen. Y entonces lo que sucede con esta sección de la mañanera es tratar de disuadir a los medios de no mentir tanto, ¿no? Es decir, ya digo, llegar a que no mientan, bueno, pues sería el paraíso, digamos, democrático, pero se trata de disuadirlos. Es decir, si tú sacas lo que salió ayer, ¿no? De que quemaron, ¿no? Según un columnista que se dedica además a que le filtran cosas, y él las publica así, como pura filtración, ¿no? Nunca trae fuentes, siempre dice cercanos a tal secretario, cercanos a tal senador. Dice esto de que quemaron
un medicamento que habían comprado en la India, bueno, era completamente mentira, era una filtración absurda, y se le desmiente con documentos, ¿no? Y entonces aquí no se trata de opiniones, no se trata de cosas, se trata de diferenciar la verdad de la mentira. Todavía existe eso, a pesar de que los teóricos de la derecha dicen que estamos en la posverdad. No, o sea, si el hijo del presidente compró o no compró el Cruz Azul, eso es sí o no. No hay interpretación posible. Si se quemó esa medicina que venía o no de la India, se quemó o no se quemó, ¿no? Es decir, eso es lo mínimo que está tratando de hacer la presidencia desde Palacio Nacional los miércoles para diferenciar la verdad de la mentira. Lo demás, las opiniones, las interpretaciones sobre los datos, eso sigue abierto en el país, de hecho muy abierto, pero hay cosas realmente flagrantemente mentiras. Cuando empezó esto hice una lista de 20 y tantas, 8 columnas del periódico Reforma y del periódico El Universal, donde flagrantemente hubo mentiras, fueron desmentidas el mismo día, y el periódico, o el medio, digamos, jamás atendió al derecho de réplica. Entonces, este derecho de réplica que se ejerce todas las mañanas con López Obrador tiene ahora esta sección que específicamente se trata de decir lo que es verdad de lo que es mentira, donde sí se puede decir esto existió o esto no existió, porque no se trata de una interpretación. Y creo que tenemos que ir avanzando hacia disuadir a los medios de hacerlo, por lo menos no hacerlo tan seguido, ¿no? Porque es que de veras hay días en que hay 8, 9 noticias falsas en los medios que no son de interpretación, que son esto no sucedió, ¿no? Y entonces hay que desmentirlas. ¿Quién las desmentiría? ¿Quién cuida ese bien público si no lo cuidan los propios medios de comunicación? Lo jodido es que haya medios que solapen a sus personajes, ¿no? O sea, son exhibidos, pero les siguen publicando. Mienten, son desmentidos, pero siguen al aire. Ese es el gran problema en estos momentos en nuestro país, que sigue siendo un buen negocio mentir, callar o torcer la verdad. Al final, pues es mi opinión y es punto y aparte. Fabricio, te agradezco mucho que nos acompañes. ¿Por qué no cerramos invitando a la gente a las trincheras en donde participas, las mesas de análisis, tus redes? ¿Por qué no nos compartes, Fabricio? Sí, estoy en Twitter como Fabricio Mejía, los lunes con Carmen Aristegui, los sábados en el periódico La Jornada. Te mando un abrazo, maestro. Como siempre es un placer saludarte. Un abrazote, Vicente. Cuídese. Bueno, a ver,